Hola. Estos de la asociación no saben lo que hacen. Me dejan un micro con lo que me gusta. Llevo con Pedro 2 años y medio intentando hacer una conferencia en menos de 2 horas y no hay manera. Mirar, este verano, saliendo en bici, vamos por la carretera de Castejón, las 9 de la mañana, una temperatura agradable, lo único que se oía eran los aspersores de un campo de al lado. Íbamos hablando. Y también 2 buitres que me señalan, mira, 2 buitres, oye, que me encantan los pájaros. Al pasar por Castejón, ves la gente que sale a pasear por la carretera y te saluda. Eso, antes os he dicho que el ciclismo es algo más que un deporte. Esas sensaciones son las que vivimos los que salimos en bici. Imaginar que esas sensaciones las tenemos en el Tíbet, en el norte de Europa, en Marruecos. Esas sensaciones las ha tenido la persona que nos va a contar ahora esa historia, que se llama Isaac Sierra, que es el presidente de la asociación. Un aplauso, por favor. Madre mía, ¿se me oye? Qué responsabilidad después de semejante presentación. Bueno, muchas gracias, es un placer para mí estar aquí hoy con todos vosotros, inaugurar este fantástico proyecto que llevamos ya un año detrás de él y que tanta ilusión nos hace, ¿vale? Entonces, voy a empezar la presentación cuando... Vale. Lo primero que quiero hacer es invitaros a un viaje extraordinario, a un viaje por muchísimos lugares del mundo. Veremos durante estos próximos minutos, vamos a ver ciudades mágicas, animales emblemáticos, lugares realmente fascinantes, pero sobre todo vamos a hacer un viaje por los valores humanos. El hilo conductor de estas jornadas son los valores humanos. Y como veis, el título es Los valores humanos desde las dos ruedas, los valores universales. Realmente a mí, durante todos estos años que llevo viajando, lo que más me ha impactado, lo que más me ha movido, aparte de los retos personales, de pedalear por ciertos lugares, ha sido al fin y al cabo los valores humanos. Valores a nivel personal, como el esfuerzo, la superación, la motivación, conseguir aquello que te propones, pedalear por los sitios emblemáticos que desde niño en mi casa planeaba, esos sueños que todos tenemos, pero al final, como digo, cada año, cada viaje, lo que más me atraía eran esos valores humanos. La hospitalidad, que hablaremos hoy de ella, el compañerismo, el respeto, la tolerancia, el amor, la amistad, la aceptación, muchísimos valores que vamos a ir viendo. Entonces, yo trabajo mucho, sobre todo con chicos jóvenes, y les digo que todos estos valores son un tesoro que los seres humanos tenemos, todos y cada uno de nosotros, y que los tenemos que usar, porque si no se nos oxidan. No son valores extraños, son valores nuestros. Y sobre todo hay una cosa, fijaros, que es lo que mueve el mundo, sobre todo al ser humano. Somos una especie privilegiada. ¿Por qué? Somos la única especie en este planeta que tenemos un tesoro maravilloso. ¿Alguien sabe cuál es? Aparte de todos estos valores, tenemos la capacidad de elegir. Y eso es lo que nos mueve realmente. Ante un obstáculo, vamos a hablar mucho de obstáculos, vamos a hablar de los miedos, vamos a hablar de los sueños, de cómo conseguirlos. Ante un obstáculo tenemos dos elecciones: o nos rendimos o seguimos adelante. Y el ser humano es maravilloso y extraordinario por eso, porque te puedes caer, y nos vamos a caer muchísimas veces, pero nos vamos a levantar. Sobre todo con una serie de condicionantes que vamos a ir viendo, que uno es la pasión, que la ha nombrado Fran, y que es lo que nos mueve a todos aquí hoy, este fin de semana, y lo que nos ha movido al grupo de trabajo durante todo este año, y otra es la convicción, creer en lo que estás haciendo. Entonces, sin más, os invito a este viaje extraordinario y vamos a empezar. La presentación, bueno, para los que no me conozcan, aunque ya me ha presentado extraordinariamente Fran, soy Isaac Sierra Sagaste, soy de aquí, de Ejea de los Caballeros. Mi vocación, una de mis vocaciones, era estudiar las ciencias de la Tierra, la geología, pero como no hay nada correcto ni incorrecto, ni nada definitivo, y en el cambio está realmente
lo bueno. De un tiempo a esta parte estoy trabajando mucho con el tema del coach coactivo, que es acompañar a la gente en su camino precisamente para conseguir sus retos, para conseguir sus sueños, el camino del crecimiento, y es realmente apasionante, ¿vale? También soy formador y terapeuta de Aprender a Educar, que como todos sabéis es un proyecto educativo de Pedro García Aguado y de Francisco Castaño Mena, y que aprovecho aquí para hacer publicidad, porque a partir del lunes abrimos una delegación en Zaragoza. Entonces es fascinante poder trabajar, sobre todo con jóvenes, todo este tema de valores. Y les conecta mucho, porque ven, yo les invito al viaje de su vida, realmente haciendo un símil con este viaje, ¿no? Y conectan mucho, porque ven los obstáculos y la manera de que ellos pueden superarlos. Yo siempre digo que todos querríamos una autopista sin ningún tipo de obstáculos, pero la vida está llena de ellos. Y ellos nos hacen aprender y superarnos. Yo cuando emprendo mis viajes, cuando estoy programando mis viajes, evidentemente sé que van a pasar muchísimas cosas durante el viaje y antes del viaje. Pero es mi actitud frente a eso lo que me hace sentirme triunfador. Aunque muchas veces no llegues a tu destino, es igual. Es tener esa actitud. También, bueno, pertenezco a la Fundación Iniciativa Yurta, que es una fundación internacional desde donde intentamos reivindicar la cultura y las costumbres de los pueblos indígenas y nómadas de todo el mundo. He conocido a mucha gente inquieta y hemos formado esta asociación. Os invito a entrar en su página web. Tenemos bastantes proyectos ahora en funcionamiento con la FAO, realmente para hacer una serie de documentales en Mongolia, en Nepal, en el Tíbet, sitios donde se intenta ningunear el poder cultural que tienen todos estos pueblos. Entonces, mediante la reivindicación de esa cultura, podemos llegar a dejarlos tranquilos en sus espacios, que es lo que realmente quieren, ¿vale? Mi gran pasión, como todos ya sabéis, desde la infancia ha sido conocer el mundo desde mi bicicleta. Como digo, muchas veces elaboramos sueños, yo en mi caso desde mi habitación con los mapamundis, los globos terráqueos, las revistas de la National Geographic. Podré algún día llegar a conocer la cultura de Mongolia, podré algún día ir al Tíbet, podré algún día llegar a Cabo Norte o atravesar el Sáhara o el desierto del Gobi. Claro, cuando uno está en casa, los sueños son gratis, ¿no? Pero claro, llega un momento en que si la pasión es muy grande, el cuerpo te pide dar el paso fuera. Muchas veces das un paso, hace mucho frío y te vuelves a entrar otra vez a tu rincón de comodidad, que dicen ahora, que yo lo llamo más el conformismo. Pero al final vas saliendo. Y como el vídeo primero que habéis visto, con una pedalada sigue otra y otra. Es decir, un paso sigue a otro. Paso a paso se van consiguiendo todos y cada uno de nuestros sueños. Y eso es de lo que se trata todo esto. Allí me veis llegando al Círculo Polar Ártico en un viaje en Noruega, aquí pedaleando por las carreteras indias. Ahora os contaré un poco los principales viajes. Aquí la salida de Egea de los Caballeros en el 2012. Egea tiene que salir. Salida de Egea de los Caballeros hasta el desierto del Sáhara, un viaje maravilloso. Además hicimos una iniciativa solidaria para ayudar a los refugiados de Tinduf y sacamos bastante alimento, que era lo que necesitaban en ese momento. Aquí, una foto que me encanta, pues es en Mongolia, en mitad de la nada más absoluta, en la estepa, por donde quería pedalear. Y bueno, me transmite mucho, a pesar de todos los sufrimientos que me reportó el fantástico país de Mongolia, como luego veremos, ¿vale? Y aquí es en el Cabo Norte, después de recorrer Noruega en el 2008, desde Oslo hasta arriba, hasta donde acaba la carretera de Europa, donde los antiguos aventureros decían que acababa el mundo. Y aquí es precisamente donde decían que acababa el mundo. Pues bueno, desde los 16 años que empecé a hacer viajes he recorrido infinidad de lugares, más de 250.000 kilómetros y bueno, sobre todo por Europa, África, el norte de África principalmente y Asia. Como veis, en Europa y en África, sobre todo Europa, el viaje que empecé en Egea de los Caballeros y llegué a Estambul, pues recorrí toda Europa prácticamente. Luego otro viaje que fui al Sáhara, otro viaje en Noruega, que recorrí toda la espina dorsal de Noruega.
Y otro viaje que hice con mi amigo Jesús Bericat, que está aquí, este verano, que nos salimos de Gea y nos fuimos hasta Lisboa, y fue maravilloso volver a reconectar con la España profunda y con Portugal, que soy un enamorado también de Portugal, ¿vale? En Asia, pues bueno, Asia la verdad que una vez que lo visita uno le enamora, le engancha, sobre todo las gentes del campo abierto, de la naturaleza, no tanto de las ciudades que son lamentables, sino sobre todo del campo. Aquí gente que ha visitado Mongolia hace poco y realmente supongo que se habrán llevado esa misma sensación. Mongolia, que recorrí prácticamente toda Mongolia, el desierto del Gobi, que está en el centro sur, la estepa central y las zonas cercanas al lago Baikal. Otro gran viaje fue desde Nepal, desde Katmandú, recorrer las zonas de los Himalayas, bajar a la zona sur, que están las selvas del Terai, hasta el norte de la India, donde pude conocer al Dalai Lama, en el refugio tibetano de Dharamsala. Fue un viaje fantástico, muy duro, pero realmente enriquecedor. Y el último viaje en Asia fue recorrer parte de China y el Tíbet, poder conocer los últimos nómadas que viven a 5.000 metros y convivir con ellos y ver su cultura realmente impactante. La verdad que fueron 40 días muy duros, con muchísimos desniveles, pero una aventura y una experiencia increíble. ¿Qué suponen estos viajes? Para mí, evidentemente, mucho esfuerzo, que es un valor que tenemos los seres humanos, de esfuerzo y de perseverancia continuo, dedicación, por supuesto, entrenamiento diario. Esto no es coger y al mes siguiente irte al otro lado del mundo, sino que tienes que llevar un entrenamiento 1 o 2 años para hacer un viaje de esta envergadura, todos los días. A veces no te apetece salir y hay que salir. Y sobre todo una cosa muy importante, que es leer e interesarme sobre las culturas y los lugares por donde yo voy a pasar. Y esto es muy importante, tanto los idiomas, las monedas, los lugares conflictivos. Es muy importante que sepas, y sobre todo las costumbres, como luego veremos, os explicaré alguna cosa de alguna costumbre, para no ofender a nadie, ¿vale? Es muy importante. Y sobre todo, pasión y confianza. Este es un matrimonio que es indisoluble, la pasión y la confianza. Intento siempre con los jóvenes, sobre todo, inyectar la pasión. La pasión para mí es el aceite de la vida, aquel que nos hace superar cualquier tipo de obstáculo, ¿vale? ¿Y qué me aporta a mí viajar así? Pues conocer el mundo a mi manera, simplemente. Es el camino que yo he elegido. Para mí la felicidad no es estar todo el día de subidón y contento, feliz y radiante, sino sentirme que estoy en el camino. Eso para mí es la felicidad. Honrar mis valores y sintonizar con mi propósito vital. Para mí eso es fundamental. Y sobre todo, todos y cada uno de nosotros sabemos cuando estamos sintonizados con ese propósito, con ese camino. Y eso lo sabemos. Y yo puedo estar, a lo mejor, en el Quinto Pino, subiendo unos montes por el Tíbet bajo las tormentas o una tormenta de arena en el Gobi, jurar lo que tengo que jurar, gritar lo que tengo que gritar, pero sentirme en el camino. Que muchas veces dicen, me jodo en el camino, pero estoy en mi camino, es lo que yo he elegido. Y eso es lo importante, ¿vale? Superación diaria, por supuesto, superación diaria. Esto es imprescindible tenerlo en cuenta. Hacer realidad mi sueño, que parece una frase hecha, pero no hay nada mejor que hacer realidad tus sueños. Y todos tenemos la obligación, sobre todo, de hacer realidad nuestros sueños, de no rendirnos, de hacer realidad nuestras pasiones. Y sobre todo me ha reportado muchísimos momentos de felicidad, que ahora veremos. Aquí estoy en el desierto del Gobi, en un pedregal. Aquí estoy en una de mis ciudades favoritas, en Marruecos, que es Essaouira, la ciudad del viento. Y aquí estoy con un águila real. Fijaros, en Mongolia hay un pueblo, el pueblo kazajo y el pueblo mongol, que desde niños, no sé si habréis visto alguna vez documentales o películas de Mongolia, desde niños, desde que tienen 3 años, empiezan a cabalgar en sus caballos y les dan un águila real que les va a acompañar durante toda su vida. Con el águila real van a cazar animales para comer, para los clanes nómadas, animales desde un tamaño, desde un conejo, una liebre, hasta un lobo, zorros. Entonces yo había leído mucho las historias de los kazajos y de los mongoles, domadores de
de águilas reales, que tienen que cogerlas justo en el momento justo y oportuno, porque si no, se envician, si las cogen demasiado pequeñas o demasiado grandes, ya no las pueden domar, o pueden hacer las suyas. Están con ella día y noche hasta que el águila les acepta. Y conocer a un kazajo en la puerta del desierto del Gobi prácticamente, y que me la dejara y sentirla en el brazo y que me apretara y me dejara unas marcas alucinantes, a pesar de llevar un guante de yak de 10 centímetros casi de espesor, y sentirla allí, para mí eso es un momento de felicidad, es un momento que merece, pues bueno, todos los esfuerzos y todos los sacrificios, ¿no? ¿Se ha ido el audio? ¿Se ha ido la música? Bueno, mejores momentos, bueno, mejores momentos hay muchísimos, ¿vale? Os voy a contar unos pocos cuantos, porque si no, estaríamos aquí todo el día. Luego veremos también los peores, que los hay. Los mejores momentos, pues bueno, esta es mi llegada al fin del mundo, este es el monumento en el fin del mundo. Para que os hagáis una idea, estuve 22 días por Noruega, perdí más de 10 kilos, porque Noruega es un continuo plegamiento y continuas montañas, todo el día lloviendo. Y llegar aquí para mí era algo alucinante, y fue un momento de estos. Claro, las llegadas a los sitios son de esas cosas que uno recuerda siempre, sobre todo cuando más esfuerzo te ha costado llegar. Conocer a este señor, al Dalai Lama, que no lo esperaba conocer, porque fui al templo después de también 20 y tantos días pedaleando en unas condiciones infrahumanas, sobre todo en las montañas y en las zonas de India, que como veréis hay mucha contaminación, hay muchísimo tráfico, muchísima pobreza y mucha injusticia social. Y conocerlo a él, que es el símbolo de la paz, de la compasión, de la no violencia, a pesar de que todo su pueblo ha estado sometido al yugo del pueblo chino, para mí, pues bueno, fue una emoción, ¿no? Y rompes a llorar, y porque además no lo esperaba conocer, pero di una audiencia para los budistas coreanos que estaban allí y me colé de alguna manera y lo pude ver ahí en el templo de Chusakan. Y la verdad que transmite una paz enorme. Estuve 3 días con él y es como una recompensa, dices. Parece que la vida muchas veces, cuando estás en conexión, al final tienes esa recompensa, ¿vale? Conocer el Terai, la jungla del Terai, las tribus de los Tarus que viven todavía en la jungla, una de las pocas junglas donde todavía perviven los últimos tigres de Asia, y bueno, rodeado de naturaleza virgen, y poder convivir con ellos fue una experiencia también que me marcó. Convivir con los nómadas de Mongolia y tibetanos, ver su capacidad de esfuerzo, de superación, de trabajo en equipo, de cómo se ayudan unos a otros, viven en uno de los medios más difíciles de todo el mundo, con tormentas de arena, con situaciones que durante el verano tienen 45, 50 grados durante el día, y en invierno tienen 50 bajo cero. Yo no he conocido gente más resistente que los mongoles, y os hablaré de su hospitalidad y de sus costumbres, que me ha llenado todo mucho, pero sobre todo la hospitalidad de esta gente y los tibetanos, de las cosas que más me han llenado durante todos estos años. Más cosas, pues bueno, conocer los Himalaya. Este es el Machapuchere, que está al lado de la Annapurna y del Dalbayiri, donde pervive para siempre nuestro amigo Santi Sagaste. También quería pasar por allí, de alguna manera honrar su memoria y nuestras conversaciones de cuando éramos más jóvenes, y saber que está allí de alguna manera, pues para mí fue como un honor y un placer poder pedalear por allí a mi marcha, ¿no? Y conocer la gente de los Himalaya, gente como los Guruns, como los Sherpas, Newaris, un montón de clanes y de gentes auténticamente duras y resistentes como pocas, ¿vale? Los desiertos, este es el desierto del Gobi. Los desiertos son vastas, inmensas extensiones, sobre todo el desierto del Gobi, que es uno de los más duros de toda la Tierra, pero sin embargo tiene unos regalos maravillosos cuando no hay tormentas de arena y cuando no estás deshidratado, pues puedes ver paisajes enormes como este, o los atardeceres más maravillosos, ¿no? Mi llegada a Estambul, esta es una foto que a mí me da mucho subidón. Cuando yo estoy de bajón, me pongo esta foto y ya salgo pitando. Es una foto muy importante para mí, fue un viaje en el que toda mi gente estuvo pendiente porque creamos un blog allá por el 2009,
y fue como una crónica desde Egea, pues por toda Francia, Italia, los Balcanes, Grecia, Turquía, hasta que llegué a Estambul. Y llegar allí, estar justo en la entrada y esta imagen de energía, pues para mí fue un subidón. Y sobre todo, mejores momentos, siempre la sonrisa de la gente, sobre todo de los niños. Impresionante, impresionante. Ves muchísimas cosas que te horrorizan, pero sobre todo en zonas de campo abierto, en zonas de naturaleza, en pequeñas zonas rurales, la conexión con la felicidad. Se atreven a ser felices con muy poca cosa, no tienen prácticamente nada. No les interesa, a los nómadas no les interesa tener mucho. Contra más tengan, más tienen que acarrear luego para irse de un sitio a otro. Y son enormemente felices. Mi experiencia personal, yo no voy a decir que el mundo es un jardín de rosas, ni mucho menos, pero yo creo en el ser humano. De verdad, mi experiencia así me lo ha demostrado. Siempre he tenido ayuda cuando la he necesitado y siempre he tenido la hospitalidad y la sonrisa, sobre todo. Y siempre cuando uno va solo, imaginaros, durante 30, 40 días, está pedaleando, se pega 10 o 12 horas en solitario, tiene tiempo para pensar en muchas cosas y necesita pequeños impulsos en forma de sonrisas, en forma de hospitalidad, en forma de pequeños milagros que te impulsan a seguir y a seguir adelante. ¿Peores momentos? Pues bueno, ha habido muchísimos. Esto que veis aquí es un perro de Mongolia. Los perros de Mongolia están acostumbrados, maldita costumbre, no a ladrar, sino a morder. Evidentemente, un europeo con su bicicleta, por el desierto del Gobi o por la estepa de Mongolia, tenemos una cosa, olemos muchísimo. Y los perros, desde lo lejos, se percatan de tu presencia y te vienen a atacar por varios flancos. Entonces, si alguno vais a Mongolia, de aquí a un tiempo, os voy a hacer una recomendación. Es una expresión que se dice algo así como nojoy joroi. Sujetad al perro. Los perros van a morder. ¿Por qué? Está todo lleno de depredadores, como los lobos, los osos, forajidos, etc. Entonces te van a morder. Curiosamente, todo su cuerpo está lleno de marcas de los lobos, de los chon, que los llaman los mongoles. Este perro que me atacó durante una jornada ahí en la estepa cerca ya del desierto del Gobi, curiosamente, como la hospitalidad de los mongoles te ofrecen dormir con ellos, se pegó durante toda la noche en el umbral de la puerta, se había hecho ya mi amigo. Mi olor ya lo reconocía, extraño olor, pero amigo. Y yo estuve toda la noche sin poder salir a hacer pipí, porque lo veía en el umbral. Esa cabeza, para que os imaginéis, es como un mastín del Pirineo, pero en negro. Lo llamaban suraj, que es algo así como tormenta. Y me hice muy amigo de él. Pero bueno, si me hubiera podido arrancar una pierna minutos antes, me lo hubiera arrancado. Otros animales, pues los macacos, por ejemplo, en las selvas, el mosquito, la malaria, los tigres, los leopardos, las cobras, los cocodrilos, en las junglas y en las zonas de montaña, pues también los osos, ¿no? Hay muchos animales. Pero sobre todo el mosquito de la malaria había que tener mucho cuidado, sobre todo en las zonas de jungla, ¿vale? Otros de los peores momentos, evidentemente, las ventiscas polares, yendo al Cabo Norte. Nosotros conocemos aquí el cierzo, el bochorno más o menos, pero hay vientos que no conoces. Cuando se levantan las ventiscas polares en el Cabo Norte, o un viento también que me desesperaba, que se llama el Bura, en el Adriático, que llega hasta 180 por hora, tienes que sujetar la bici con todo el equipaje para que no se te la lleve por los acantilados. Y aquí lo mismo. Las ventiscas polares, sobre todo, no sabes la dimensión que pueden llegar a coger, entonces lo pasas realmente mal. Tormentas de arena, esto es tras una tormenta de arena en el desierto del Gobi. El desierto del Gobi tiene una orografía de tal manera que está un frente montañoso, suben las capas de aire, chocan contra el lecho de arena, se levantan unas nubes de arena que es como un tsunami pero de arena. Entonces vas pedaleando o vas por allí y ya la ves venir. Ya la ves venir y tienes unos 10 o 15 minutos para buscar refugio. Me pillaron dos, sobre todo una muy fuerte, y tienes que buscar refugio durante 15, 20 minutos, una hora, hasta que pasa todo el frente de la tormenta de arena. Claro, en ese momento te pasa toda la vida por delante, ¿no? Y piensas también en lo bien que estabas en tu cuarto, en tu habitación, viendo en el mapamundi todas las historias, ¿no? Te contaban.
pero ahí se te pasa toda tu vida un poco, porque sobre todo el sonido tan estruendoso que es una tormenta de arena es increíble, porque además estás solo totalmente. Mongolia, para que os hagáis una idea, es un país como 4 veces España y solo tiene 3 o 4 millones de habitantes. Es el país con menos densidad de población del mundo. Entonces encuentras un nómada perdido muchas veces, o alguna yurta a lo lejos, pero muy esporádicamente. El tráfico en la India, que era devastador, el tráfico, no podías pasar, luego veréis, después de la presentación vamos a ver un pequeño vídeo, vamos a poner un pequeño resumen de las cosas. Entonces allí no es como aquí, que vas entrenando y más o menos hay gente que tiene civismo, aunque también hay de todo, pero allí los camiones vienen de frente y tú eres el último eslabón. Si tú no te apartas, te pasan por encima y ni paran, ¿eh? No paran. Entonces el tráfico es bastante agobiante. Deshidratación, insolación, golpes de calor, sobre todo esto es la entrada del Sáhara, y la soledad también, ¿vale? Veo que hay muchos malos momentos, igual tengo que quitar algunos para la próxima charla, porque desorientación, muchísima desorientación. En las zonas abiertas te puedes guiar un poco por el sol, me gusta llevar brújula siempre y mapa, pero claro, cuando tú vas a países como Mongolia, cualquier parecido con la realidad, los caminos muchas veces desaparecen en invierno por la cobertura de hielo, y en verano, primavera-verano, son los todoterrenos estos rusos que tienen de la herencia rusa los que van abriendo un poco los surcos. Tú te vas guiando un poco por los surcos, pero si no escoges el surco adecuado, acabas en sabe Dios. Entonces te desorientas muchísimo, ¿vale? La contaminación, así es como acababa yo todos los días en la India, cuando hice el viaje de Nepal-India. No sé si se aprecia mucho, los mascarones, yo llevaba máscara todos los días, pero aun con todo acababa totalmente, cogí una infección bastante fuerte, porque la verdad que lo que es el medio ambiente en la India, cero absoluto. Muchas veces por las mañanas, antes cuando echaban la Fórmula 1 se veía, cuando estaban en Delhi, que hasta las 12 de la mañana no se ve el sol, de la nube de contaminación tan horrorosa que hay. Todas las ciudades están pobladas de centrales, de fábricas, sin ningún tipo de control medioambiental. Y acababas exhausto. Y peores momentos, por supuesto, ver la pobreza y las injusticias sociales. Esta es una foto de un chico en Delhi. Ya sabéis que en la India hay muchos problemas, ellos lo tienen asumido, con el tema de las castas, de los intocables. Es un tema religioso que ellos lo asumen. Pero realmente pues este chico estaba en un barrio que le había tocado nacer intocable y no se puede relacionar. Estaba mirando un poco el barrio de los ricos, el barrio de los afortunados. Están los intocables y también están los invisibles, que esto a veces la gente no lo sabe, pero los invisibles hasta hace muy poco y en muchas zonas aún se suele hacer. Los invisibles quiere decir que no lo puede ver nadie durante el día, solo pueden salir durante la noche y solo pueden dedicarse a coger basura o a... solamente. Es más, si es visto de día, se encerraban en unas jaulas hasta que morían. Entonces, el sistema de castas en la India es muy duro y mirar a la pobreza, pues claro, cuando estás tantos días solo y ves esto, no puedes pasar indiferente, ¿no? Más cosas. ¿Qué he aprendido? He aprendido muchísimo en los viajes, por supuesto. Uno cuando viaja está abierto al mundo, está abierto al conocimiento, a las experiencias, a los valores que te aportan. He aprendido a creer en el ser humano, sobre todo. Somos capaces de lo mejor y de lo peor, pero yo he aprendido a creer en ellos, porque al final mis experiencias personales es lo que me han llenado y lo que he vivido. He vivido buenas cosas y malas cosas, pero sobre todo me quedo con la honestidad de las personas, con el deseo que tenemos todos y cada uno de nosotros, único y exclusivo, de ser felices. Y todo el mundo lo intenta. Depende de tu cultura, de dónde has nacido, de la educación, pues bueno, tendrás unos condicionantes u otros. Pero mi experiencia es siempre querer, sobre todo creer en el ser humano. He aprendido también, que es una frase hecha y que se lo cuento mucho, sobre todo a los jóvenes, que la felicidad no está en las cosas materiales. Les pongo muchísimas fotos, sobre todo de niños y de jóvenes, y les digo, ¿qué os dicen estas fotos, estas expresiones, como luego veréis en el vídeo? ¿Qué os dicen? ¿Qué conectan? Pues felicidad, alegría, amor,
amistad. Y digo, ¿sabéis lo que tienen en común todos estos niños? Que ninguno tiene muchas cosas materiales. Para empezar, ninguno tenía móvil, ninguno tenía tablet, ninguno tenía internet, que no digo que sea malo, que es bueno, un buen uso, pero ellos no lo tenían y eran enormemente felices, igual que nosotros cuando éramos niños. Y aquí se atreven a vivir y a ser felices. Y esta foto me encanta, no es muy buena técnicamente, porque pasaba con la bicicleta y se la hice de soslayo. Es una chica de la jungla del Terai, donde una zona bastante convulsa, entre tribus y entre clanes distintos y sobre todo peligros que tienen, de los monzones y tal. Pero fijaros, con una simple cuerda y una caña de bambú, lo que expresa. Y es una niña que va a tener muchas dificultades también por las costumbres también que tienen de las dotes y demás. Pero me impactó mucho y la pongo siempre, porque me conecta mucho con la felicidad. Y sobre todo he aprendido a ser consciente de la necesidad de salvaguardar, y esto hay que transmitirlo a los jóvenes. Tenemos esa obligación y esa responsabilidad para conservar el planeta. He visto paraísos realmente, sitios alucinantes, pero también he visto otros devastados por la mano del ser humano. Tenemos que ser conscientes de dejar una herencia, sobre todo de concienciación. Es posible vivir acorde con la naturaleza, sobre todo nómadas, gente indígena, coge solamente lo que necesitan de la naturaleza sin tener que devastar ni contaminar ríos ni deforestar. Aman a la tierra, aman a la vida, aman a la naturaleza, se sienten parte de ella. Y muchas veces nosotros hemos perdido ese eslabón y tenemos que reconectarnos con la vida muchas veces. Y viajar, y sobre todo a estos lugares, te reconecta con eso. Bueno, para finalizar, los valores humanos, respeto y tolerancia. En la diferencia del ser humano está el gran tesoro. Está nuestro gran tesoro, en la diferencia de culturas, en la diferencia de costumbres, en el respeto. Durante todos estos años he aprendido sobre todo a respetar cosas que no conocía, cosas que me parecían totalmente absurdas o extrañas. Y vas y las conoces y convives. Conocer es respetar. La respetuosidad siempre viene cuando uno desconoce, cuando uno tiene miedo de perder lo suyo y se siente atacado. ¿Por qué? Hay que respetar las demás culturas, porque como digo, cada uno lo intenta hacer lo mejor posible y posiblemente si nosotros hubiéramos nacido en otro sitio tendríamos otras culturas diferentes, pero igual de dignas. Todas estas fotos, me gusta mucho hacer fotografías, luego en el vídeo veréis, pues son de distintas culturas y distintas religiones, ¿vale? La hospitalidad, como os he dicho antes, el valor humano que para mí encierra muchísimo, encierra amor, encierra aceptación. Os voy a contar una costumbre que es única en Mongolia, yo no la he visto en ningún otro lugar del mundo. Es de mala educación llamar a la yurta, ellos viven en las puertas, aquí no sale, ya lo veréis luego, las yurtas son las tiendas de fieltro blanco que habréis visto en muchos documentales, que montan y desmontan en 2 horas, y ellos viven allí. Entonces, cuando el extranjero va, ya ha dicho el Lojoi Joroi, para que sujeten el perro, tienes que entrar sin llamar a la yurta. ¿Qué quiere decir esto? Ellos aceptan al extranjero sin ningún tipo de filtro, ni de condición. Si es pobre o rico, si es de una religión u otra, si es de una cultura u otra. Lo único que tienes que hacer, por eso he dicho antes lo de leer y aprender costumbres, es dejar las armas y llevas fuera de la yurta. Tú entrarás, es circular, te pones en el lado izquierdo, que es el reservado para los invitados, y sin mediar palabra te ofrecen un cuenco de leche de yegua fermentada que se llama el shumis, y tú metes el dedo índice, espantan los malos espíritus, bebes y se abre todo un mundo de comunicación con ellos. Que muchas veces no entiendes lo que estás hablando. Yo llevaba el único diccionario inglés-mongol que había, pero evidentemente mi pronunciación de mongol pues no era muy buena. Pero ahí podíamos estar horas y horas y horas al fuego de la noche contándome historias, cantando historias de Gengis Khan, de sus madres, porque cantan mucho sus madres, de los lobos, de los ataques, de las historias. Y era fascinante. Y era hospitalidad. Gente que nunca jamás iba a volver a ver en toda mi vida y me trataban como un hermano. Y sin embargo, lo tengo que contar, porque esto es así. ¿Lo cuento o no, Fran?
Tengo que contar que como contrapunto, en mi viaje a Estambul, dejé a Estambul, claro, pasé por la zona de la Costa Azul. Esto me ha pasado bastantes veces. Como habéis visto en las fotos, yo acabo los días, pues bueno, 12 horas en bicicleta, acabas como un Adán, con las barbas, los melenas, las historias. Me han pillado varias tormentas y cuando llegué a Venecia, yo duermo, bueno, donde puedo. A veces en un hotel confortable, me gusta estar bien. Otras veces he dormido en el suelo, en el raso, depende de donde te pille. Pero ese día no había mayor opción que ir a un hotel de 4 o 5 estrellas, no me acuerdo ya. Entonces, claro, yo cuando entré allí, estaba tronando fuera, es que no había ninguna otra opción. Entré, yo sabía la reacción que iban a tener. Había un conserje muy refinado él, con su bigotillo, su traje bien portado. Y cuando me vio de soslayo, le cambió el color y la cara. Claro, ¿y sabéis lo primero que me dijo cuando yo me acerqué al mostrador? Para que veáis la diferencia tan grande. Caballero, la noche son 250 euros. Y le digo, buenas tardes, ¿qué tal? Luego sacas una cosa de plástico y ya, le cambia la cara. Pero me dio pena, porque eso fue en el 2009. Y en el 2010, con los nómadas, que no tienen prácticamente nada, porque no les interesa tener nada, más que poco, lo opuesto, un buen perro, unos buenos caballos, me aceptaban sin decir absolutamente nada. Y era la hospitalidad, era la aceptación. Entonces algo hemos perdido. No lo hemos perdido porque lo tenemos, pero hemos perdido esa conexión. Y ahora viene muy bien al hilo la hospitalidad, con todo lo que está pasando en el mundo y todos los refugiados que tienen que salir, porque tenemos que dar la oportunidad a la gente que viene de fuera a que se sientan también como en casa. Y esto es algo que tenemos que inculcarnos nosotros mismos y a nuestros hijos. El trabajo en equipo, la unión hace la fuerza. Aquí quiero recalcar, y mejor ejemplo que el que ha habido aquí en Ciclismos Vida, no hay otro. Es decir, ha habido un trabajo en equipo brutal, muy potente, con mucho respeto los unos por los otros, aportando ideas, aportando esfuerzo, aportando respeto y mucho trabajo. En muchos lugares del mundo, sin el trabajo en equipo sería imposible sobrevivir, imposible, sobre todo en las zonas más duras del planeta. Y es un valor que tenemos que tener en cuenta, el esfuerzo. Como decía Gandhi, nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no tanto en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Y esto viene al hilo de la educación, sobre todo, de nuestros hijos. Educar en el esfuerzo y en la diversión, en el disfrute, no tanto en los resultados, en la superación, que sepan superar los obstáculos, que sean perseverantes y no tanto los resultados. Hay gente que tiene dotes para determinadas cosas y hay otros que no, pero el esfuerzo, sobre todo. Esto es muy importante. La superación con el esfuerzo, hemos hablado de los obstáculos, y a la cima no se llega superando a los demás, sino superándonos a nosotros mismos. Hablo más de ser competentes, de sacar nuestra mejor versión, más que de fijarnos en nuestro éxito dependiendo del éxito del de al lado. ¿Vale? Quien no lo ha dado todo, no lo ha dado nada, como dice aquí. Y la perseverancia. Y esta foto me encanta a mí. Es una de mis preferidas. Si te caes 1000 veces, levántate una más. Y nunca renuncies a tus sueños. El rinoceronte nunca va a llegar a ser un unicornio, pero hay algo que nadie le puede quitar al rinoceronte. Está en su camino, se equivocará, se tropezará, se caerá, pero se volverá a levantar. Y esto es muy importante. Muchas veces queremos pensar, sobre todo con nuestros hijos, que tienen que seguir un camino, pero no. Nosotros les enseñaremos a volar, pero ellos llevarán otro vuelo, el que sea. Pero todos estos valores los llevarán en la mochila y serán imprescindibles para que superen esos obstáculos y se sientan en su camino. Y convicción y pasión, como os he dicho antes, cuando uno cree en sí mismo y en lo que hace con pasión, todo es posible. Todo es posible. Sobre todo llegar a donde tú te propones de ti mismo. Esta es la llegada a Dharamsala también, el refugio tibetano en el norte de la India. Y la aceptación. Hay una cosa que he aprendido en todos los viajes, en todos los lugares, aprendo muchos valores. Pero la aceptación la he aprendido en el Tíbet. En el Tíbet tienen esa consigna para vivir, aceptar. ¿Qué significa aceptar? Aceptar no significa conformarnos. Es aceptar la situación que nosotros no podemos controlar. Y es el primer paso, ¿para qué? Para salir de la tormenta. Ahí en el Tíbet viví una experiencia
una experiencia que supongo que alguno habréis visto en documentales, que es el burial scale. El burial scale es un enterramiento de los cuerpos en la montaña. Digamos que se los ofrecen a las bestias aladas. Y una familia tibetana me invitó una mañana, a las 6 de la mañana, para ver esa ceremonia. Había muerto un hermano, un chaval joven de accidente, y lo pusieron en la montaña. Ellos creen que la vida tiene que devolverse a la vida. Y qué mejor manera de volver al cielo que los buitres lo devoren. Para nuestra cultura es bastante desagradable. Yo lo estaba pasando muy mal, pero me invitaron y no podía rechazar esa invitación. Y a la gente solo le observaba una cierta tensión, solamente una cierta tensión, que luego me explicaron. La tensión no era por la pena, la rabia, el inconformismo de que además había sido en un accidente un poco extraño, que no era una muerte natural. Ellos solamente estaban preocupados por qué, si los buitres no se llevan todo al cielo, hay algún pecado en la tierra que no ha resuelto. En el momento, 10 minutos, en que hay un chamán que está especializado, los lunes y los miércoles va allí a ofrecer tal. Los buitres vienen, lo hacen en 10 minutos, 15 minutos, acabó todo. Una explosión de alegría. Sacaron carne de yak, el yak es las vacas estas peludas que viven en la alta montaña, 4 o 5 mil metros, y me ofrecieron un trozo de carne de yak a las 7 de la mañana, más duro que una piedra, que no pude rechazar, y encima con el cuerpo que yo llevaba. Y eso es aceptación. Nosotros, en las sociedades, digamos, más modernas y tal, o nuestra cultura, no tenemos la aceptación incorporada realmente. Ante una pérdida, ante un cambio, ante cualquier situación nueva, tenemos una sensación muchas veces de rabia, de inconformismo. Ellos tienen su dolor, pero tienen aceptación. Hay más historias curiosas, pero realmente es una lección vital que me dieron. Y lo que dice la frase es importantísimo. Hasta que no aceptas algo que tú no puedes cambiar, es decir, esto no es conformismo, es algo que tú no puedes cambiar, no vas a salir de la tormenta. Y esto es muy claro. Y cuanto antes lo sepamos, mejor. Es muy difícil, sobre todo para nuestras culturas. Pero es así, y ellos viven enormemente serenos, equilibrados. Tienen dolor, pero lo llevan muy bien. Y para finalizar os voy a hablar de, aunque no es ciclista, pero es uno de mis ídolos, no por lo que consiguió en números, sino por lo que transmite. Es Michael Jordan, y fijaros lo que dice. He fallado más de 9.000 tiros en mi carrera, he perdido casi 300 partidos, 26 veces han confiado en mí para lanzar el último tiro y he fallado. He fracasado una y otra vez en mi vida y es por eso por lo que tengo éxito. Es decir, él era un compañero enorme, era solidario, trabajaba en equipo, era el último que se quedaba ya en universitario entrenando en el polideportivo, que le apagaban las luces y todo, y seguía entrenando para conseguir su mejor versión, y lo consiguió. Consiguió ser su mejor versión y además el mejor jugador de todos los tiempos. Pero sobre todo por eso, porque aprendía de los errores, de los obstáculos. Y como dice aquí, los obstáculos siempre son oportunidades más que muros. Y lo que digo siempre a los jóvenes, cuando tengáis un sueño grande, vais a tener grandes obstáculos. Si veis un gran obstáculo, si sentís miedo, si sentís ese nudo, es que merece la pena lo que estáis haciendo. Yo cuando elaboro los viajes enormes, bueno, los escalofríos, los nudos, los miedos, son enormes. Pero digo, estoy en el camino, porque esto es lo que a mí me gusta. Si realmente me sintiera indiferente, pues no conectaría conmigo. Y eso es realmente lo que importa. Y los saboteadores que veis allí, los saboteadores simplemente es el diálogo interno que tenemos todos nosotros cuando vamos a emprender cualquier cosa en nuestra vida. Cualquier cambio, cualquier cosa que nos conecte. Saboteadores es aquella frase que dice, no vas a poder, no merece la pena que lo intentes, los demás son mejor que tú. Muchas veces, si no tienes bastantes con tus propios saboteadores, están los saboteadores de alrededor. Y muchas veces yo cuando elaboro mis viajes, ¿qué vas a hacer? Te van a raptar, te van a matar, te van a secuestrar. Evidentemente hay peligros, hay riesgos. También hay riesgos entrenando por las carreteras de nuestro país. Muchas veces te vas a entrenar y lo pasas muy mal con el tráfico y tal. Evidentemente hay riesgos, pero hay una cosa muy importante cuando uno viaja y sobre todo en solitario, que conecta mucho consigo mismo y cualquier decisión que tiene que tomar
la sopesa muchísimo. Aprendes a desconfiar de los que vienen demasiado amigos a darte su ayuda. Cuidado. Sopesas mucho los peligros y confías mucho más en ti. Y una cosa siempre, durante estos 25 años viajando en solitario y en situaciones muy fuertes, he aprendido que somos mucho más fuertes de lo que incluso podemos llegar a imaginar. Es impresionante, impresionante. Para acabar, antes del vídeo final, pues bueno, la zona de confort, que yo llamo conformismo, y donde suceden las cosas mágicas, es decir, esto sería mi habitación con mi mapamundi, y aquí es donde empecé a conocer el mundo, a conocerme a mí, a vivir todas estas experiencias que me han marcado para toda mi vida y me están marcando el camino. Y al final, como hemos dicho al principio, todo es una elección. Ese gran tesoro que tenemos como seres humanos, capacidad de elegir. Y uno elige. Muchas veces eliges bien, otras veces eliges mal. Te vas a caer, pero te vas a levantar. Eso es importante, no hay nada definitivo. Muchas veces nos podemos rendir, somos humanos. No pasa nada, hay que aprender de todo esto. ¿Por qué? Porque una frase que nos gusta mucho, todos tus intentos son un éxito. ¿Por qué? Unas veces ganas y otras aprendes. O sea que al final siempre ganas. Y con esto acabamos aquí, vamos a poner un vídeo de 10 minutos o 12 minutos. Va a empezar con una cosa un poco extraña que vais a ver, como una fanfarria en la India. Yo venía del Himalaya, después de estar 20 días por los Himalayas, y llegaba a la zona sur, a la zona de la frontera con la India, y las manifestaciones hinduistas son enormes. Se pintan la cara con tika y con jamara, y al final, pues bueno, me cogieron de la bicicleta y me cogieron a bailar, y eso es el inicio del vídeo. Luego ya veremos varias partes, y al final del vídeo me vais a permitir una dedicatoria a una persona muy especial, que sin ella pues no estaría aquí, ¿vale?
No sé si tengo audio, sí. Bueno, ahora si queréis 5 minutos o si queréis compartir algo, alguna duda, reflexión, crítica también, se puede ver. ¿Tenéis alguna por ahí, alguna duda? Seguro que tenéis un montón de dudas, un montón de cosas. Pero bueno, ahora es el momento, ¿eh? ¿Nada? Bueno, pues oye, muchas gracias. Las bicicletas las compro, o sea, las llevo siempre desde aquí. Lo que pasa es que este último viaje al Tíbet y a China, por todas las complicaciones políticas que hay y tal, y para no dar sospecha de por dónde yo iba a ir, porque claro, tienes que poner un itinerario, luego allí tú vas por donde más o menos quieres, tienes que tener reservas de hoteles, etcétera, etcétera, pues me recomendaron de comprarla allí. La compré allí, en Chengdu, que es digamos la puerta al Tíbet, una ciudad muy grande. La compré allí y luego al cabo de los 40 días la volví a vender. Hice medio negocio dentro del negocio que se puede hacer con los chinos, pero me salió bien. Además tengo que decir que fue una bici que me dio un resultado enorme, una Giant, y bueno, fantástica, ninguna avería, ningún pinchazo, y fijaros por dónde he ido, que la zona sobre todo del Tíbet oriental, arriba estaba todo deshecho, los caminos, y todos los días encima del peso que llevas, que se destrozan las bicicletas, pero la verdad que me dio un muy buen resultado. Me dio mucha pena, me hubiera gustado traerla a España, pero por evitar tanta historia, pues no lo traje. ¿Vale? Oye, te suele encontrar con mucha gente como tú por ahí, sola también. Ahora tendría que decir que sí, pero, hombre, en lugares comunes sí. Lo que pasa que, por ejemplo, en la zona del Tíbet oriental, nadie. La zona de entrada al Tíbet, en el descenso ese que habéis visto, es un puerto que da acceso al Tíbet, tiene unos 50 kilómetros de subida, subes hasta casi 5.000 metros, y los chinos se ha puesto de moda, ya sabéis que cuando se les pone una cosa en la cabeza, pues todos se compran su bicicleta, no han cogido la bicicleta nunca, se cogen una bicicleta, unas mochilas y se pegan 3 meses para hacer, yo qué sé, 300 kilómetros. Y habéis visto en el descenso que me cruzaba con uno subiendo, pues se pegaban 3 días para subir ese puerto. 3 días. Y ahí lo único que encontraba era algún chino que además en el documental del Tíbet, los que vinieron ya lo vieron, me encontré una vez con unos chinos y les ayudé porque no sabían absolutamente nada de bicicleta, se paraban a mitad de mañana, se comían unos noodles con picante y luego a seguir. Y les decía yo, vamos a ver, tenéis que comer hidratos de carbono, plátanos, me veían a mí con algún plátano. Pues al día siguiente me vienen cada uno de ellos con un cargamento de 3 kilos de plátano, a ver si les parecía bien. Luego les decía, tenéis que estirar, luego se ponían a estirar mirándome a ver. O sea que no tenían ni idea y me los encontré a estos 3 chicos que tenían 21 años tirados en la cuneta, porque no podían en un puerto enorme, demoledor, pues son puertos que te puedes pegar todo un día para subirlo y ellos estaban ahí. Digo, venga, ritmo constante, tal cual. Al final ya me aborrecí porque yo tenía que llegar a un destino, tenía que llegar al lago Lugu y luego tenía que llegar a Litán y ellos se quedaron por el camino, ya a buen recaudo los dejé, no sé cómo acabarían. Pero aún estaban subiendo. Yo la suerte que tengo que ya me conoció así, ¿no? Con el veneno dentro. Pero sí, realmente, claro, yo soy consciente de la familia y los amigos lo pasan mal también cuando estás tanto día fuera. Pero hay una cosa muy importante que a mí me da mucho ánimo, es que ellos creen en mí, creen en que voy a ser consciente que no hago locuras, te pueden pasar cualquier cosa, pero te puede pasar aquí, te puede pasar allí. Entonces, con los años he ido cogiendo mucha experiencia y de saber sopesar bien las situaciones de riesgo, que por supuesto te puede pasar cualquier cosa. En el desierto del Gobi, por ejemplo, se me averió la bicicleta y me quedé tirado en mitad de la nada más absoluta. ¿Y ahora qué hago? Claro, allí no acabe ya el miedo, porque puedes tener un temor, si me pasa esto, allí no, ahí cabe la acción. Y curiosamente tengo que decir que siempre que me ha pasado una cosa, siempre un percance, cualquier avería, cualquier caída, cualquier circunstancia, siempre ha aparecido una persona que me ha ayudado. Esto es mágico. Parece que el ángel de la guarda a veces existe, pero es que es así. Es así. En mitad de la nada más absoluta en Mongolia aparecieron 2 nómadas con una camioneta y yo con la bici tirada arrastrándola como un caballo, iba por ahí.
tuve que volver. Estaba a 400 kilómetros de Ulan Bator, que 400 kilómetros por Mongolia te pueden costar una semana o más. Y vinieron 2 nómadas con una furgonetilla y con un caballo y un yak detrás. Metimos la bici y me llevaron hasta Ulan Bator. Llegamos, como pude, y luego allí vino la verdadera aventura, entrar en el mercado negro, en el black market de Ulan Bator, que ahí te puedes encontrar desde un Kalashnikov hasta un lobo que te venden y las cuadrillas, porque eso es enorme, eso es como una ciudad entera, es como Zaragoza de grande, el black market. Todo lo traen de China, pero claro, hay unas bandas organizadas que te van allí a atracar. Pero tengo mucha suerte también cuando llegué a Ulan Bator, que conocí a una chica de Mongolia que regentaba el único hotel de Mongolia que se llamaba el Hostal Latino, que era de un cubano que se había ido a vivir, había conocido a una chica de Mongolia, estaba allí y encima hablaba castellano. Y me ayudó con su primo a ir al mercado negro y ahí encontramos los repuestos y pude continuar luego mi rumbo al norte, que quería ir yo hasta Baikal. O sea, siempre, siempre, siempre. En la frontera porque uno de los peores, siempre pasa situaciones muy, muy, muy difíciles, pero siempre recuerdo 2 sobre todo muy complicadas. En China por la incomunicación, todo tiene que ver con la incomunicación, cuando tú no te puedes comunicar. Pero cuando no te puedes comunicar, no porque no entiendas el lenguaje de signos o tal, sino porque ellos no se quieren comunicar. Ya sabéis, los chinos pues no entienden nuestro lenguaje gestual, en cuanto me veían decían me yo, no quiero saber nada, sin ni siquiera haber hablado. Y hubo momentos muy duros, pero sobre todo, casi el más duro de todos, fue en los Balcanes. En el viaje a Estambul, cuando entré en Serbia, pues todo estaba en cirílico, empezaron unas tormentas horrorosas, no podía dejar la carretera porque todavía hay minas antipersona que no han quitado, entonces era una situación no me podía comunicar. Y era una de las situaciones más difíciles, que esto mi familia no lo sabe porque yo contaba en el blog lo que yo quería, pero fue muy difícil porque además eran unas montañas, los Alpes dináricos, muy duros. Y estaba, después de más de 20 días ya, de muchos kilómetros, estaba muy mal, y apareció una luz que además me gusta mucho escribir estas historias, que se llama, y siempre lo recordaré, el padre Iván Turic, que era un sacerdote que además había estado en la Virgen del Pilar y conocía, es una pasada, son unas cosas, y me ayudó un montón. Me vio la cara, porque yo entré en un pequeño poblado allí para comprar algo, a ver si podía, y me ayudó un montón. Me dio una tarjeta porque, claro, habían estado en guerra y habían formado una serie de orfanatos y tal, por si tenía cualquier problema en Serbia, en Bosnia o en Croacia, él tenía contactos y me podía ayudar. Y claro, eso en ese momento es como... dices, hostia, ¿qué pasa? Y por eso, lo que os he dicho antes, de creer en el ser humano, porque en todas las circunstancias siempre ha aparecido alguien, les podía contar muchísimas, pero allí, que fue uno de los peores momentos de todos, y apareció este hombre, y guardaba su tarjeta, además. Y es una pasada, porque el hombre sabía hablar castellano, había estado en Argentina viviendo 10 años, pero luego volvió con la guerra de los Balcanes para intentar crear centros de acogida, y hablaba un poco de castellano y digo, macho, no sé qué pasada, pero es verdad,